Buenas noches, alumnos de Mecánica de Fluidos y Termodinámica, sección N. En 5 minutos empezar. Buenas noches. Profe. Buenas noches. En 5 minutos empezamos con la clase. Igual se tiene que llamar la asistencia. Así que en 5 minutos lo llamo. Ya vamos a esperar que se incorporen sus compañeros. Ya esperaremos unos 4 minutos para poder empezar con la clase a la hora. Permiso. Alanya Castillo. Presente, Cabello Lázaro. presente, Alanya Castillo presente. Buenas noches, Alanya.
Cabello Lázaro. Buenas noches, profesor. Cabello presente. Buenas noches, Cabello. Carhuacusma Romero. Carhuacusma Romero. Catachura Gozar. Catachura presente, profesor. Buenas noches, Catachura. Buenas noches, profesor. Selmi Ramírez. Selmi Ramírez. Chan Dolorier. Presente, profesor. Buenas noches, Chan. Buenas noches, profe. Guillem Peña. Presente, Guillén. Buenas noches, Guillem. Jesús Mendoza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Loyola Mendoza. Marca Piña Avendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Misari Barbosa. Presente, profesor. Buenas noches, Misari. Ramírez Díaz. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Ramírez. Ramón Ávila. Ramón, presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Rodríguez Vázquez. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien no le ha llamado? Oye, recién entrado, por favor. Me indica. Profesor, en el chat, Jiménez dice presente. Y muy bien. ¿Alguien más? Ya registrar tema. ¿Alguien más? Bien, lo que les quería indicar que estamos esta semana uno, la otra es semana 2. Ya, a más tardar tenemos que tomar la prueba de entrada. Eso es en el horario de práctica. Se tiene que tomar la semana 2 o semana 3, ¿no? Lo vamos a tomar la semana 3, ya por si acaso. La semana 3 vamos a tomar una prueba de entrada que tiene que ver con los temas de unidades, conversión de unidades, densidad básica, conceptos preliminares de densidad y los conocimientos previos, ¿no? Que se necesita para el curso, todo lo relacionado a fluidos y a termodinámica, las partes básicas, las partes conceptuales. Por si acaso, tercera semana, o sea, de a ver, el próximo lunes no, el tercer lunes, en el horario de 6 a 8, directamente va a estar la prueba de entrada en la plataforma virtual, por lo cual todos se deben ya están matriculados y el envío es por la plataforma virtual. ¿Ya? Correcto,
tercera semana más tranquilo. ¿Ya? Estoy avisándoles con tiempo. Bien, vamos a continuar con las propiedades de los fluidos. Voy a compartir pantalla. Habíamos estado finalizando de que existen algunos fluidos en los cuales apague su micro. El esfuerzo cortante era proporcional al gradiente de velocidad en dirección normal al movimiento y de que podría darse de que esto es cero. En el caso de que el fluido esté en reposo, no hay cambio de velocidad, no hay ni perfil de velocidad de cero, el esfuerzo cortante es cero. El otro caso es en lo que el caso ideal, hipótesis ideal, en la cual la viscosidad sea pequeña, habiendo gradiente, el esfuerzo prácticamente cero. Y el tercer caso en el cual, teniendo un fluido real, que a pesar que tiene movimiento y coeficiente de viscosidad, el perfil es tal de que no existe cambio uniforme, no hay cambio de velocidad en dirección normal. Serían los tres casos. Ahora pasamos con esta propiedad muy importante, compresibilidad, ¿no? Esta propiedad, valga la redundancia, me permite a mí, ¿qué cosa? Almacenar los gases. ¿No? Los gases se producen, se almacenan, se transportan, ¿no? Y se distribuyen, ¿no? Están viendo el tema, por ejemplo, de gas natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a relacionar, tal como les había indicado, la causa con la deformación. Entonces, a un fluido en reposo, que puede ser líquido o gas, le aplico un incremento de presión, delta de P. Y va a experimentar, ¿qué cosa? Una deformación unitaria de volumen. ¿Por qué se dice deformación unitaria de volumen? Se pone delta de B entre B inicial, o volumen final menos volumen inicial. ¿Cuánto cambió el volumen respecto del volumen inicial? La relación entre el incremento de presión y la deformación unitaria volumétrica, ¿no? Me define lo que le llaman compresibilidad o módulo de compresibilidad. ¿Por qué es importante esto? Queremos cambiar volumen, tal como les había indicado, ¿no? En los gases yo quiero cambiarle el volumen, quiero comprimirlos. Entonces, en los gases voy a tener cambios volumétricos significativos, ¿no? Pero en los líquidos el cambio de volumen es prácticamente cero y la división sobre cero tiende a infinito. Por eso es que los líquidos son prácticamente incompresibles y su módulo de compresibilidad o compresibilidad que me relaciona la causa, que es el esfuerzo, incremento de presión, con la deformación volumétrica unitaria porque delta de B entre B inicial, esa dimensional, ¿no? Me permite determinar cuánta carga necesito para deformar, ¿no es cierto? ¿Cuánta carga necesito? Porque el incremento de presión es igual al módulo volumétrico por delta de B entre B0. Entonces, si yo tengo fluidos con alto E, cuando aplique un delta de P, no voy a poder lograr un delta de B entre B0 significativo. Pero si yo tengo un módulo bajo, entonces voy a tener cambios significativos. Y queremos deformar al fluido, lo queremos almacenar, lo queremos transportar, lo queremos distribuir, ¿no? Dice, según las experiencias realizadas en condiciones normales, el agua experimenta una pequeña deformación unitaria de volumen, vean, de 0.00005 por cada incremento de presión de una atmósfera. Yo tengo que incrementar una atmósfera, logro deformar 0.00005. Por eso, si dividimos el incremento de presión entre el cambio de volumen, vamos a encontrar que en condiciones estándar la deformación unitaria volumétrica para el agua es 21.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado.
tiene las mismas unidades que el esfuerzo de la presión. Por eso se indica desde el punto de vista práctico, esto conduce a considerar que el agua es incompresible. Ahora, ¿cómo vinculamos, entre comillas, densidad constante? Densidad constante, incompresible, lo mismo. ¿Por qué? Densidad de masa sobre volumen. La masa, por principio, se conserva, pero el volumen puede cambiar. Pero ¿qué pasa si la masa es constante y el volumen es constante, la densidad es constante? Si el volumen es constante, el delta dB tiende a cero. Por eso es que cada vez una forma de poder caracterizar a un fluido incompresible, densidad constante. Pero no nos vamos a la raíz, ¿no? La raíz es que el módulo de compresibilidad es igual al incremento de presión sobre la deformación unitaria volumétrica. No busquemos los atajos, ¿no? Muy bien este atajo, pero acá si veo este atajo, no veo la riqueza del módulo de elasticidad volumétrica que me está relacionando la causa con el efecto, la causa del incremento de presión y con el efecto. ¿Qué similitud existe entre el esfuerzo, la ley de viscosidad de Newton y el módulo de compresibilidad? En ambos queremos relacionar ¿qué cosa? Esfuerzo. En el primero, un esfuerzo cortante a través de la viscosidad y gradiente de velocidad. En este segundo caso queremos relacionar ¿qué cosa? El esfuerzo normal debido a la presión con el cambio volumétrico a través del módulo de compresibilidad. Entonces estamos en lo mismo. Siempre queremos buscar fuerzas, ¿no? Cortantes o normales. Pero ¿a partir de qué? A partir de propiedades. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos todo esto? Porque necesitamos siempre hacer diagramas de cuerpo libre, graficar las fuerzas debido a la presión, graficar las fuerzas debido a los esfuerzos normales, que sería la presión, y graficar las fuerzas debido a los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes tienen que ver con la viscosidad, los esfuerzos normales con presión tienen que ver con el módulo de elasticidad volumétrico o el módulo de compresibilidad. Tiene que ver con las causas, el incremento de presión y la deformación unitaria volumétrica. Entonces, es importante. Un momento, voy a dejar de compartir. Recording in progress. Me había olvidado de grabar. Me acordé. Bueno. Entonces, como les indicaba, es importante qué cosa ha buscado. Vamos a ver un poco de qué se trata todo esto, cómo la ciencia, qué cosa es lo que buscaron. Siempre buscamos diagramas de cuerpo libre, fuerzas, pero la fuerza por sí sola no tiene mucha riqueza. Pero si hablo de tensor, es otra cosa, esfuerzo, fuerza sobre área. Y casualmente el tensor, que tiene que ver con la fuerza sobre área y que tiene que ver con los esfuerzos, hace más, mejora el estudio del comportamiento del fluido. Por eso es que hablamos de esfuerzos normales que están relacionados con la presión y de esfuerzos cortantes que están relacionados con las fuerzas cortantes. De tal manera que un fluido transmite y recibe fuerzas normales, transmite y recibe fuerzas cortantes. Cada vez que habla de la fuerza normal, nos acordamos del módulo de compresibilidad. Y lo puedo cuantificar a través de eso, porque delta de P es E, delta de B, B sub 0. Pero fuerza, ¿qué es igual? Delta de P por área. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza? La fuerza sería el módulo de elasticidad volumétrico, módulo de compresibilidad, por delta de B entre B sub 0 por el área. Y si voy a la viscosidad, también quiero fuerza. Acá quiero fuerza, muy bien. ¿A qué es igual la fuerza cortante? Al esfuerzo cortante multiplicado por ¿qué? Por el área. Si tengo el esfuerzo, es mu dB de Y, el coeficiente de viscosidad por el gradiente por el área. ¿Y qué queremos? Fuerza. Al final es, obtenemos las fuerzas, ya sean normales o cortantes, ¿a partir de quién? A partir de las propiedades del fluido. Aquí, la viscosidad, y a continuación,
el módulo de compresibilidad o módulo de elasticidad volumétrica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos ya como referencia en condiciones normales, ¿y cuál es el módulo de compresibilidad para el agua? 21.000 kilogramos por centímetro cuadrado. 21.000. ¿Cómo obtenemos esto de acá? En las experiencias realizadas, se han sometido a una presión de una atmósfera y se logra solamente deformarlo 0.0005 el cambio de volumen entre el volumen inicial. O sea, si multiplicamos por 100, sería el 0.005, ¿no? 0.005. Desde el punto de vista práctico, se conduce a considerar el agua como incompresible, en forma indirecta, densidad constante. Salvo, siempre hay excepciones, salvo en aquellos casos de excepción en la que está sometida a presiones muy grandes, como ocurre el fenómeno de golpe de ariete. La pregunta es, profesor, ¿qué cosa es el golpe? ¿De dónde viene esto, golpe? He escuchado que los arietes son los que los romanos usaban el ariete, cargaban piedras, un efecto de palanca y con el ariete, ¿no? El golpe de ariete se da cuando ocurre un cambio de presiones significativas en espacios pequeños. Por ejemplo, en una central, cuando está cayendo con toda la inercia del agua y repentinamente cierro el agua, origino un cambio de presión significativo, ¿no? Y aparece una onda, y esa onda, donde encuentre el punto más débil de la tubería, ¿no? Lo hace colapsar. Eso es el fenómeno de golpe de ariete. Se utilizan también en las bombas. Cuando se aprovecha este fenómeno de manera controlada. Entonces ahí busquen en la web bombas de ariete, ¿no? Aprovechando, como les digo, esta propiedad. Nuevamente vemos la debilidad de los gases. Los gases, por el contrario, son altamente compresibles. Por eso es que se recomienda comprimirlos, pero en forma adiabática, ¿no? Ahora pregunta, profesor, ¿por qué debo comprimir en forma adiabática? ¿No? El gas se recalienta y cuando se recalienta, ¿qué habíamos visto? ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos, la viscosidad aumenta. Y si la viscosidad aumenta, las pérdidas por fricción con los ductos se incrementan. Y voy a necesitar más energía para su transporte. Los gases son altamente compresibles, por lo que su densidad es variable muy bien. Compresibilidad es en forma indirecta hablar de la densidad, salvo en aquellos casos en que el aire está sometido a presiones muy pequeñas, tal como les había indicado. En los ventiladores, por ejemplo, agarro un ventilador, el cambio de presión es pequeño. En los ductos de aire de ventilación o lo de aire acondicionado, el cambio de presión, ¿no? A pesar de ser compresible, se considera al aire como incompresible en situaciones en las cuales se está trabajando en los ventiladores o en los ductos de ventilación. Perturbación de la presión. Cualquier perturbación en la presión del agua en una tubería se propaga en forma de onda, cuya velocidad o celeridad es igual a la velocidad de propagación del sonido a través del líquido. Dice, la perturbación en la presión del agua en una tubería se propaga en forma de onda, cuya velocidad es igual a la velocidad de propagación de sonido a través del líquido. Y su fórmula es igual a la raíz cuadrada del módulo de elasticidad volumétrico
o modo de compresibilidad en la densidad. Entonces, los líquidos que son muy densos, el sonido se propaga con una menor, es inversamente proporcional. Sin embargo, la velocidad de propagación depende directamente de la compresibilidad. O sea, los incompresibles tienen un alto E, entonces hay una buena velocidad. Entonces, todos los sistemas cuando ustedes vean los submarinos, todo lo que son los sonares, porque no se habla de radares, en sonares se emite ondas y se ve la velocidad de propagación, es la forma como realizan la detección de todo lo que es la pesca, simplemente perturbando el ambiente y verificando la velocidad de propagación del sonido en el medio. Si la onda que se propaga encuentra elementos sólidos, entonces el módulo de elasticidad del agua de mar va a cambiar y la velocidad va a disminuir. Es esta propiedad tan básica, por ejemplo, se usa para medir velocidad en los ductos de petróleo, ¿no? Se inyecta dos ondas y se ve el delay, una a favor del movimiento del petróleo y uno en contra, y un emisor y receptor, y la diferencia entre los tiempos de llegada, ¿no? A través de una ecuación empírica me permite determinar el flujo volumétrico en un ducto de petróleo, aprovechando el tema de perturbaciones. Emisores, receptores, ¿no? En función de la diferencia de llegada de sonido. Nuevamente, el comportamiento de los gases es diferente de los líquidos, tienden a ocupar volumen. Su estudio requiere consideraciones termodinámicas de los gases. El estudio de los gases se simplifica bastante si es que aproximadamente se comportan como los llamados gases perfectos. Afortunadamente, en muchos casos es así, como un gas perfecto. Tener bastante cuidado con esta fórmula. La ecuación del gas perfecto, ¿no?, relaciona el número mínimo de parámetros que son necesarios para definir el gas. O sea, para definir el estado de un gas perfecto hay un número mínimo de parámetros. Entonces, la presión es igual al peso específico por la constante para cada gas. Ojo, no es un nivel. Peso específico por la constante del gas. Para el aire es 29.3. Ahora, el R, ¿no? El R universal, ¿no? El R universal tiene que ver, no puedo querer trabajarlo con el R universal. Dice, a ver, la presión es igual al peso específico por el R, la constante de cada gas, R0 por la temperatura. Pero yo sé que el peso específico es densidad por gravedad. Muy bien. Y cada vez que se une la densidad por R0, me da el R. Entonces, muchas veces, ¿a qué es igual la presión? ρRT. Muy bien. O peso específico R sub 0 por T. Entonces, esto es muy importante. A ver, ejemplo, acá esta partecita son factores de conversión básicos, pero hay que tomarlo en cuenta como le indicaba, ¿no? A ver, deducir la gravedad de unidades ingles. Hay ejemplos, por ejemplo, del profesor y la gravedad en el sistema internacional, 9.8 metros por segundo cuadrado. Un metro por segundo cuadrado equivale a 3.28 pies por segundo cuadrado. Porque en un metro hay 3.28 pies. Y un pie es 0.3048 metros. Si multiplicamos por 9.81, tendremos una aceleración de la gravedad de 32.2 pies por segundo.
ejemplo 2. A veces dice un caballo vapor o un horse power, ¿no? La conversión. Un caballo vapor, 75 kilogramos fuerza, metro sobre segundo. Un kilovatio, 1000 vatios. Un vatio, newton metro sobre segundo, equivale a 102 kilogramos fuerza por metro sobre segundo. Así, un kilovatio equivale a 1.34 HP. ¿No? Aquí hay error, ¿no? 1.34 HP acá, el CB tenía que ver, ¿no? Y 1.36 caballo vapor. Hay un error. Un ejemplo muy importante, dice, obtener el valor de la presión atmosférica a nivel del mar en libras pie cuadrado y libras por pulgada cuadrada. La presión es igual a 1033 kilogramos por centímetro cuadrado o 10.330 kilogramos por metro cuadrado. Un kilogramo masa es igual a 2.2 libras. No, disculpe, kilogramo fuerza es igual a 2.2 libras fuerza. Y un metro es igual a 3.28 pies. De tal forma que la presión atmosférica es 10.330 kilogramos por metro cuadrado o también 2.112 libras por pie cuadrado. Si lo pongo en pulgadas, un pie 12 pulgadas, dividimos 2.100 entre 144, me sale como resultado 14.7 libras por pulgada cuadrada, o PSI. Entonces debemos transformar las unidades. Algo muy importante que se trabaja con esto, ¿no? La presión equivale a una altura D. Entonces yo digo, una altura de agua, ¿de cuántos metros equivale a la presión atmosférica? Siempre me van a preguntar eso. Esto para la parte, por si acaso esta parte repasen bien para la prueba de entrada. ¿Qué hacemos? Dividimos la presión entre el peso específico del fluido que yo quiero encontrar, y por ejemplo, para el agua, 10.330, ¿no? Kilogramos fuerza sobre el metro cuadrado, lo dividimos entre peso específico, 1000 kilogramos por metro cúbico, equivale a 10.33 metros. Significa que la presión atmosférica equivale a una altura de columna de agua de 10.33 metros. Significa que si yo ingreso al mar, ¿no?, y bajamos 10 metros, nuestro cuerpo está soportando ya 2 atmósferas. Imagínense que usted baje 20 metros, su cuerpo está soportando 3 atmósferas. ¿Qué va a pasar? ¿No? Nuestro sistema, ¿no?, va a colapsar. Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a soportar la presión atmosférica, 1 atmósfera, no 2 ni 3 atmósferas. En Mercurio, la presión atmosférica, ¿a qué altura de Mercurio equivale? Simplemente dividimos la presión atmosférica entre el peso específico del Mercurio, y el peso específico del Mercurio es 13.6 por el peso específico del agua, 0.760. Muchas veces nos van a hablar en altura. Ya sabemos, ¿no? Simplemente, si me dan la altura y quiero la presión, lo multiplico por el peso específico. Expresar el peso específico del agua en libras por pie cúbico. Peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, 1 kilogramo fuerza, 2.203 libras, y 1 metro es igual a 3.28 pies, nos sale 62.4 libras por pie cúbico. Libras fuerza. Cuando ingresemos a la parte hidrostática, a veces está en el sistema inglés, entonces debo trabajar con el peso específico. En el sistema inglés ya no 1000 kilogramos por metro cúbico, sino 62.4
libras fuerza por pie cúbico. Ahora me hablan del agua. Habíamos visto que el agua tiene baja viscosidad. Los aceites eran más viscosos, ¿no? A mayor viscosidad, mayor resistencia. A menor viscosidad, mayor deformación. Dice, si la viscosidad, ya sabemos que hay una viscosidad que es dinámica y hay una cinemática. Si la viscosidad aproximada del agua a 20 grados Celsius es 10 a la menos 4 kilogramos fuerza, por si acaso, acá por segundo sobre metro cuadrado, encuentre expresar esto en Poisson. ¿Por qué debemos usar Poisson? Porque Poisson es una unidad pequeña. Sabemos que un Poisson es igual a una dina por segundo sobre centímetro cuadrado. Entonces 10 a la menos 4 kilogramos fuerza por segundo metro cuadrado. Un kilogramo fuerza que es igual en dinas. Acá arriba la habíamos visto. Un kilogramo fuerza. Estas partes elementales básicas después. Un kilogramo fuerza es igual a 9.8 por 10 a la quinta dinas. Y una dina por un metro que es igual, 100 centímetros. Un metro al cuadrado, 10 a la 4 centímetros cuadrados. Y hacemos el efecto, el producto, y esto equivale a 0.01 Poisson. Equivale a un centipoisson. O sea, 10 a la menos 4 kilogramos fuerza segundo sobre metro cuadrado equivale a un centipoisson. Hemos cambiado las unidades a una más pequeña. ¿Por qué se utiliza el Poisson? Porque esto es práctico cuando estamos trabajando con fluidos con baja viscosidad. Cuando está trabajando con, ¿no?, un ejemplo de viscosidad. Un cilindro de 12 centímetros de radio gira hasta coaxialmente en el interior de un cilindro fijo. Ahí está fijo. De 12.6 centímetros de radio. Acá hay una holgura de 0.006 metros, o sea, 6 centímetros. Ambos cilindros tienen una longitud de 30 centímetros. Determinar la viscosidad del líquido que llene el espacio entre los cilindros. Acá hay un líquido en toda esta parte, ¿no? En toda esta parte el líquido que llena. El líquido, ¿no? A ver si funciona este acá. A toda esta parte, acá toda esta parte está el líquido. Todo este espacio está lleno. Entonces, ¿qué fenómeno ocurre acá? ¿No? Se logra gradiente de velocidad. ¿Por qué? Porque si este está fijo y este está rotando, este punto tiene velocidad, ¿no?, tangencial. Y este punto que está junto al reposo se frena. Entonces, el fluido en la medida que toma altura adquiere un perfil. Pues las velocidades se van incrementando. Y perfil significa que hay cambio. ¿No? Hay cambio de velocidad. Como hay velocidad, hay gradiente. Y como hay gradiente, las capas de fluido, las capas, acá hay miles de láminas, acá hay capas, láminas acá.
¿Qué cosa quieren? Capacidad para soportar, ¿qué cosa? Esfuerzos cortantes. Aquí las láminas pueden soportar, ¿qué cosa? El esfuerzo cortante. Que es igual a diferencial de fuerza de corte. Diferencial de fuerza de corte. Sobre el área. Sobre diferencial de área. Me ayuda mucho, estoy acá, pero bueno. Pero les había dicho, yo quiero esfuerzo, no, yo quiero fuerza de corte. ¿Y este esfuerzo cuál es que es igual? Ah, muy bien. Depende de coeficiente de viscosidad, gradiente de velocidad en dirección normal. Y si todo esto lo multiplico por el área, tengo una fuerza de corte. Dice algo muy importante. Determinar la viscosidad del líquido, quiere este valor, ¿no? Quiere determinar la viscosidad del líquido. Este valor quiere. Y me da dato. Si se necesita un par de 9 kilogramos para mantener la velocidad uniforme. O sea, esto está girando a 60 RPM, pero para mantener, porque hay torque motriz y torque resistente. Torque motriz, 9 kilogramos por centímetro. Torque resistente debido a que toda la superficie, el límite en este cilindro, acá aparecen ¿qué cosas? Pequeñas fuerzas. ¿Debido a qué? A la viscosidad. Disculpe, si está girando así, en oposición. Entonces, las fuerzas de corte son así, opuestas. Son opuestas. Tiende a girar en este sentido y se van está girando así, entonces viene girando así, entonces las fuerzas se van a oponer. Acá hay diferenciales de fuerza de corte, esto de acá. Diferenciales de fuerza de corte debido a qué cosa? Debido a la propiedad del fluido, la viscosidad. Acá hay diferenciales de fuerza de corte. Entonces, si gira a velocidad constante, ¿qué significa? Que no se acelera. Significa que el torque motriz es igual al torque resistente. Para que gire a omega, constante. ¿Y por qué yo necesito aplicar un torque? Porque hay viscosidad, porque hay fluido. El fluido tiende a soportar, se va a deformar. Y porque se deforma, pasa factura. ¿No? Ya, se deforma, pero ¿qué? Soporta y transmite esfuerzos cortantes. En las capas. Pero a mí no me interesan todas las capas de fluido, acá hay muchas capas, bro. A mí me interesa la capa que está aquí, próxima a la superficie de acá. Este esfuerzo, este diferencial de fuerza de corte, es la que me interesa. Y yo no quiero la fuerza, quiero el torque. Multiplico la fuerza por este radio. Y tendré un diferencial de momento. Tendré que integrar todo el momento en toda la superficie. Tenemos que integrar el momento en toda esta superficie. Toda la fuerza. Bueno, parece el mismo color que azul. Con este sí se más notorio. En toda esta parte. O sea que el cilindro, toda la parte lateral del cilindro hay fuerzas de oposición. En toda la parte lateral. Y como gira a velocidad constante el torque motriz es igual al torque resistente. Ahí perfil de velocidad. Hay que leer muy bien. A veces acá tenemos también oposición en la base, pero cuando no me piden se puede despreciar. Entonces,
algo muy importante. Cuando la distancia entre la placa fija y la fija y la móvil es pequeña en relación a las dimensiones del cilindro, se puede considerar una distribución de velocidad lineal, está como lo ha puesto. Se puede poner distribución lineal. Y acá la velocidad es 0 y acá aumenta de forma lineal. ¿No? Entonces, este valor primero lo podemos obtener. ¿Y cuál es esta velocidad? Muy bien. Como tenemos la velocidad angular, 60 RPM, lo multiplicamos por pi 30avos, y tenemos radianes por segundo. Y la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Muy bien. Hacemos el producto y ya sabemos que esta capa se mueve a 0.745. La capa. Esta velocidad es 0.754. Simplemente he hecho el omega por el radio. Y esta provoca, y se van combinando capa a capa, se van transmitiendo cantidad de movimiento hasta que es de 0. Yo necesito el perfil de velocidad. El gradiente de velocidad en un perfil lineal es igual a la velocidad máxima entre la separación. Acá lo que hemos puesto, ¿no? El gradiente de velocidad de dirección normal acá es igual a la velocidad máxima entre la separación. Entonces, aplicando, acá no me dicen nada en relación a qué tipo de fluido estoy trabajando, ¿no? Consideramos newtoniano, el esfuerzo cortante es igual al coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad, y si yo tengo distribución lineal, el dB de Y es igual a B entre Y, tengo B 0.74, la separación por los radios que me daban 0.06, y tenemos que el esfuerzo cortante es igual a 125 veces 0.7 micros. Tal como les indicaba a ustedes, si el sistema está rotando a velocidad angular constante, el par aplicado es igual al par resistente. El par aplicado me indica, para mantener eso, acá me está indicando que necesitamos 9 kilogramos fuerza por centímetro. ¿Y a qué es igual el par resistente? Es igual, acá hay que integrar, acá de frente lo pone, pero hay que integrar en toda una línea, en todo el perímetro, hay que sacar el diferencial de torque. El diferencial de torque es igual al diferencial de fuerza, que es el esfuerzo, por el diferencial de área, por el diferencial de área, por el brazo de torque. El brazo que indica, este brazo que vamos a llamar R. El esfuerzo cortante, tal como nos había dicho, aplicando la ley de viscosidad de Newton, es igual, este esfuerzo cortante es igual a 127.5, es igual a 120. Me ayuda mucho, acá, una idea, ¿no? 0.7 mu. Diferencial de área, muy bien. Acá sacaremos una rodaja acá, ¿no? Una rebanada de área acá. Acá donde está aplicando sería un R de teta, ¿no? Por D, diferencial de área es igual a R de teta dl. R por d teta por diferencial del ángulo por dl. Por dl, me ayuda mucho este mouse,
L, y por el brazo. Y luego, ¿qué tenemos que integrar? El torque total, el integral. Entonces, cuando integramos todo esto de acá, ¿qué va a salir? Este es constante, sale fuera. Acá está, vean lo que salió, ahí está. El teta integramos de 0 a 2pi. De 2pi. El R, acá está. El L es 0.30. El L es esto. Y el brazo está acá. Debe integrar todo esto de acá. Despejamos y obtenemos el coeficiente de viscosidad 0.0251 kilogramos fuerza por segundo sobre metro cuadrado. Entonces he tratado de explicarles acá qué es lo que yo debo hacer en la práctica. Cuando me tienen que graficar el perfil de velocidad. No me pongan nada que suponga, sabemos, nada de eso. Perfil. Así sea lineal, me demuestran de que dB de Y es igual a B sobre Y. Tienen que trazar sistema de referencia. Trazar el sistema de referencia. Si no hay sistema de referencia, no podemos saber cómo estamos trabajando. Y todo integrado. No como acá está directo, no, todo integrado. Necesito de que realicen su cálculo, ¿no? Aplicando las matemáticas, tomando un diferencial de área, especificando, detallando que en este diferencial de área, acá hay un diferencial de fuerza, y ese diferencial de fuerza de corte va a provocar un diferencial de torque. Esto que me especifican todo. Todo detallado, nada de que sabemos, nada. Entonces, como les indicaba, la prueba de entrada es para la semana 3, la parte práctica. Es importante repasar todas estas propiedades. Ahí tienen bastante material en la semana 1, ¿no? En la semana 1 tenemos mucho material. Creo que acá hay un... Vamos a explicar algunos ejemplos. Por ejemplo, desarrollo del seminario 1. Me dicen la viscosidad del agua a 20 grados Celsius es igual a 1 por 10 a la menos 3 newton segundo por metro cuadrado. Y la viscosidad a 40 grados es 6.53 por 10 a la menos 4 newton segundo sobre metro cuadrado. Determine la viscosidad a 30 grados. Sabían de antemano, que habíamos visto en la parte teórica, que la viscosidad podía depender de la presión y temperatura, pero cuando no tenemos cambio de presión significativo, la viscosidad depende únicamente de la temperatura. Y esa es la ecuación de Andrade. Para los líquidos, la viscosidad es igual a un factor C por E a la B entre T. Entonces, nosotros tenemos para una temperatura 1, una viscosidad 1, para una temperatura 2, una viscosidad 2. Dividimos 2 entre 1 para encontrar la relación entre las viscosidades. Despejamos el valor de B. El valor de B, logaritmo neperiano de U, la relación de viscosidades por el producto de temperaturas entre la diferencia de temperatura. Y una vez que encontremos B, la constante C es igual a mu 1 por E a la menos B entre T1. ¿Correcto? En nuestro caso,
Y si reemplazamos aquí, C es igual, acá está B y acá está C, de la ecuación. Entonces, es muy importante la temperatura. Y les voy a hacer recordar, esto me ha hecho recordar una anécdota. Una anécdota que pasó en un evento que se desarrolló en sistemas, donde vino un grupo de españoles, creo que eran, ¿no? Españoles que habían instalado plantas fotovoltaicas en Uruguay y en Perú con el gobierno estaban, de que iban a mejorar el índice de electrificación con el gobierno, y supuestamente un experto había, y un ingeniero civil, y a que en paz descanse, y ha muerto hace 6 años, hizo la pregunta: ¿cómo influye la temperatura en el rendimiento del panel? Y ellos indicaron que no influye, ¿no? Ante todo un auditorio, no como es lamentablemente. Y eso es lo peor que puedo decir, ¿no? Y me di cuenta de que simplemente estos eran comerciantes usando la plataforma de la UNI, con gente de la UNI, haciendo trabajos en el Perú y en Uruguay y hablando, disculpen la palabra, ¿no? Algo inaceptable. La temperatura influye, joven, hasta nuestro rendimiento. ¿Vamos a rendir bien nosotros si estamos a 5 grados? ¿Ustedes creen que se van a la selva, ¿no? Su rendimiento va a ser el mismo. La temperatura influye. ¿Por qué? La temperatura hace agitar las moléculas, entonces la temperatura es un factor fundamental. Y lo demuestran acá en el... Vean, ¿qué ha pasado? Era 1 por 10 a la menos 3. Y a mayor temperatura, disminuyó. Y me piden a 30. Se pierde capacidad. Reemplazamos los datos, acá tenemos la fórmula, tenemos 1, 2, T1, T2 en grados Kelvin. Y obtenemos los parámetros B primero. Luego obtenemos el parámetro C. Y formamos nuestra ecuación. Esta es la ecuación que me relaciona el coeficiente de viscosidad con la temperatura. A partir de que estoy usando la fórmula de Andrade. Lo han verificado con pequeños errores aceptables. Y como me piden para 30 grados Celsius, el equivalente es 303 grados Kelvin, reemplazamos la temperatura y obtenemos el coeficiente. A continuación, me habla de una tabla de 1 metro por 1 metro que pesa 25 newton, baja por una rampa inclinada, pendiente 20 grados, con una velocidad de 2 centímetros por segundo. La tabla está separada por la rampa por una delgada película de aceite. El aceite va a mostrar resistencia al movimiento, a deformación, capa a capa, ¿no? Me da su viscosidad. Despreciando los efectos de borde, calcula la separación entre la tabla y la rampa. ¿Por qué necesitamos la separación? Porque sabemos que el gradiente de velocidad es la velocidad entre la separación. Hacemos diagrama de cuerpo libre sobre el objeto de estudio, la tabla, la componente del peso, la componente normal y la componente cortante. Ponemos los ejes de referencia, eje X' y Y'. Diagrama de cuerpo libre sobre la tabla, ven en la parte inferior. Se viene, está el peso y está la fuerza. Diferencial de fuerza de corte. Entonces aplicamos sumatoria de fuerza en X', como se pasa a velocidad constante debe ser 0. Significa la componente del peso en este eje es compensado por la fuerza de corte. La fuerza de cortante es W por C'. Y esta fuerza de corte, para la redundancia, es la suma de todas estas, integra toda esta fuerza de corte, debido a la interacción entre la capa de aceite
Aquí tenemos el perfil de velocidad. Graficamos los ejes. La velocidad V sub 0, la velocidad debajo de la placa. Este es fluido, capa de fluido. Acá por arrastre la velocidad de la placa. Acá está V sub 0. Y este es puro fluido. Distancia Y', separación H, velocidad local V de una capa, la velocidad de la placa superior. Aplicamos semejanza. Obtenemos la velocidad en cualquier parte de las placas de fluido en función de su distancia. Aplicamos la ley de viscosidad de Newton, que dice el esfuerzo cortante es igual al coeficiente de viscosidad por dB de Y. Aplicamos la derivada y encontramos de que el esfuerzo cortante es igual al coeficiente de viscosidad por la velocidad entre la separación. Pero a mí no me interesa el esfuerzo. Es una forma indirecta es diferencial de fuerza de corte entre diferencial de área, o el diferencial de fuerza de corte, el esfuerzo por diferencial de área. Diferencial de área, que es igual a el ancho, que sería L por dx'. Reemplazamos e integramos la fuerza de corte. Al integrar la fuerza de corte, obtenemos que la fuerza de corte depende del coeficiente de viscosidad, depende en forma lineal de la velocidad a la cual caiga el extremo de la tabla, del ancho, de la longitud del ancho, el ancho al cuadrado de la separación. Era cuadrado, por eso quise L cuadrado, por si acaso. Igualamos, porque se desplaza con velocidad constante. Entonces, y vamos a encontrar que la separación depende de quién. Para que se desplace con velocidad constante es igual al coeficiente de viscosidad por la velocidad, el área entre W. Reemplazamos los valores y teníamos una separación. Vean, 1/100 de milímetro. Son delgadas películas, décima de milímetro. Permiten desplazamiento y permiten, a su vez, atenuar el desplazamiento. Bien, acá nos vamos a quedar. Acá hay más material que lo vamos a continuar trabajando. Hay más material, pero todo esto está, por si acaso, en el aula virtual. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo se aprende de fluidos? Hay que mirarlos, hay que observarlos. ¿Dónde tiene fluido en tu casa? Mira el agua, cómo fluye. Mira el río, ¿no? Se aprende el fluido. Para entenderlo, tenemos que describirlo, observarlo, ¿no? Observarlo. La observación es muy importante. Quien viene de la Amazonía conoce, ¿no? Ahí está el fluido. En la Amazonía el fluido es importante, es vía de comunicación. Ve la turbulencia, ve que el fluido rota, ¿no? Cuando lleguemos al debido momento vamos a ver si el fluido rota. Sí, dice Edwin Guerrero, dice, ingeniero, este curso sí tiene evaluaciones de peces, ¿verdad? Sí. El curso tiene pura práctica, no hay acá examen parcial ni final. Los cursos son prácticos, son 4 prácticas. ¿Alguna otra pregunta? Todos se matricularon, ¿no? Tienen que estar matriculados porque si no, no van a poder enviar su prueba de entrada. Repasen su prueba de entrada en los libros de física, los conceptos previos, aplicaciones básicas y sobre todo entender, ¿no? Lo que es las conversiones de unidades,
todo lo relacionado a las partes básicas, no te va a venir nada. Bien, voy a detener la Recording grabación. stopped. Profe, una pregunta. ¿Las grabaciones estarán en algún drive? La verdad que esto de acá se subirá en algún demora, no sé ahorita cómo estamos. Se supone de que se genera la grabación y hay que se sube en la nube, pero es pesado la grabación. La grabación es pesada, ¿no? Algunas lo voy a poder compartir, no, ahorita ni siquiera he acabado todavía, eso se genera en un rato todavía. Hay que descargar todo y cuando requieran algo específico una clase me indica y yo lo puedo subir. Pero no todas las clases, no está dedicado a pasarla, por eso que deben atender la clase. Otra alternativa, en la web hay capturadores de pantalla. En este caso, graba toda la pantalla, la pone en su computador y graba. Hay un programita, se llama, que mi familia lo usan también porque tengo hijos que estudian, entonces usan ¿cómo le llaman? Caption o hay otro, hay varios. OBS Instala también. y... ¿Ah? OBS. ¿Ah? OBS. OBS. Ahí entonces uno graba la clase. Así ya tengo mi clase grabada tranquilamente, pero hay que atender la clase, ¿no? Hay que atender, salvo que sea algo que no haya quedado claro, me pueden indicar y lo repito. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la prueba de entrada va a ser de los temas que hemos visto hoy o de aspectos previos? Repito. ¿Qué cosa es la prueba de entrada? Yo necesito que ustedes tengan competencia en convertir unidades, por ejemplo, en kilovatios, esa parte debe de quedar, porque luego en el desarrollo del curso tienen problemas con eso. Les voy indicando qué cosa va a venir ahí. Conversión de unidades. Conceptos básicos, hay algo parecido que cambie altura, densidad, presión de las clases que he visto, porque este es un preliminar, un previo, ¿no? La parte de presión, alturas, propiedades de fluidos. No le voy a pedir la parte de compresibilidad que recién está conociendo. Pues densidad lo conoce, presión lo conoce. Densidad, presión, y luego necesitamos para la parte matemática, la parte relacionada con las derivadas parciales, un poco eso. Normalmente esos son los temas de las pruebas de entrada, ¿no? Propiedades básicas de fluidos, conversión de unidades, ¿no? Eso es lo que... Y el manejo de diferenciales, eso, porque necesito que me manejen coordenadas cilíndricas, coordenadas diferenciales a lo mejor. Bueno, nunca he tomado en esféricas, pero hay que repasar mínimos cilíndricas, esféricas, la parte matemática, o sea, acostúmbrese a agarrar y definir un diferencial de área y poner todo adecuadamente, ¿no? Con su justificación. ¿Alguna inquietud? Yo creo que con eso ya tienen idea más o menos de los temas que vienen en la prueba de entrada. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay ninguna pregunta, entonces voy a finalizar la sesión. Buenas noches, señores alumnos, entonces nos vemos.